Y ahora que hemos visto las disoluciones, vamos a ver lo que les decía que es extremadamente importante cuando uno tiene una mezcla de componentes, que es la concentración. Recuerden que la disolución está formada por el soluto y el disolvente, y dependiendo de la cantidad de soluto que tenga, así van a ser las propiedades de las disoluciones. También podemos tener disoluciones que tengan varios solutos. Entonces existen varias formas de expresar la concentración. Una es formas físicas, en donde lo que se emplean son los gramos. Estas formas físicas son el porcentaje en masa, las partes por millón y las partes por billón. En el porcentaje en masa lo que hacemos es la masa del componente en disolución sobre la masa total de la disolución multiplicada por 100. Entonces eso es por porcentaje. En las partes por millón es la masa del componente en disolución entre la masa total de la disolución multiplicada por 10 a la 6. Recuerden que 10 a la 6 es 1.000.000. Y en las partes por billón del componente es igual a la masa de la disolución sobre la masa total de la disolución por 10 a la 9. Entonces esas son las tres principales formas de expresar la concentración. Vean que para una concentración elevada, entonces empleamos el porcentaje. Ya para concentraciones muy bajas, empleamos las partes por millón, y para concentraciones extremadamente bajas, empleamos las partes por billón. Vean que eso es muy importante para el caso de la concentración de ozono. Si en la atmósfera hay una concentración de ozono de partes por billón, ya es peligrosa para la vida humana. Entonces por eso es que se miden a unas concentraciones muy bajas. Aquí tenemos un ejercicio tipo en donde se prepara una disolución disolviendo 13.8 gramos de glucosa, C6H12O6, en 0.1 kilogramos de agua. Calcula el porcentaje en masa de soluto en esta disolución. Entonces lo que tenemos es únicamente emplear siempre las mismas unidades, 13.5 gramos, entre la masa de la disolución, que serían los 0.1 kilogramos más los 13.5 gramos. Entonces pasamos los 0.1 kilogramos a gramos. Recuerden que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, entonces me aparece 100 gramos. Y entonces la masa de la glucosa 13.5 y la masa total de la disolución 13.5 más 100 sería 113.5. Entonces al dividir 13.5 entre 130.5 multiplicándolo por 100 nos da un porcentaje de 11.9%. También, como vean que la disolución solo está formada por glucosa y agua, entonces podríamos encontrar el porcentaje del otro componente de la disolución, el agua, siendo esta 100 menos 11.9 el porcentaje de la glucosa, y entonces nos daría el porcentaje del agua 88.1. En el ejemplo 2 nos dan el número de microgramos de soluto. Dado que un microgramo es 1 por 10 a la 6 gramos, esta es la pregunta 2. Se determina que una muestra de 2.5 gramos de aguas freáticas contiene 5.4 gramos de zinc. Calcule la concentración de zinc en partes por millón. Entonces aquí vean que este está en microgramos y el total está en gramos. Recuerden que los microgramos, aquí está la conversión, es un microgramo es igual a 1 por 10 a la 6 gramos. Entonces ya lo estaríamos dividiendo al estar haciendo la masa del soluto, que sería 5.6 por 10 a la menos 6 gramos, sobre la masa de la disolución, que es 2.5 gramos, multiplicado por 10 a la 6, nos da, al hacer esta operación, vean que aquí se cancela el 10 a la menos 6 por 10 a la 6, 5.4 entre 2.5 nos daría 2.2 partes por millón. Les pido que hagan este ejercicio de aplicación, ya les estaré asignando los problemas. En las formas químicas de expresar la concentración, estas son las que les mencioné ayer, en las que les he mencionado anteriormente, la molaridad, la molalidad, y existe otra muy importante que es la fracción molar. Entonces la fracción molar del componente son los moles del componente entre el total de moles de todos los componentes. La molaridad son los moles del soluto entre los litros de disolución, y la molalidad son los moles de soluto sobre los kilogramos de disolvente. Entonces estas son las tres formas principales de cómo expresar la concentración de manera química. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces se prepara una disolución disolviendo 4.35 gramos de glucosa en 25 mililitros de agua. Calcule la molalidad de la disolución. Entonces son moles de soluto, 4.35 gramos, lo tenemos que pasar a moles. Aquí tenemos la fórmula de la glucosa, entonces tenemos que encontrar el peso molar de la glucosa. El peso molar de la glucosa es de
180 gramos por mol. Entonces, recuerden, carbono son 6 por 12, hidrógeno es 1 por 12 y el oxígeno es 6 por 16. Entonces nos da 180 gramos por mol. Como lo que tenemos es 4.35 gramos, por un mol tiene 180.2 gramos, empleando todas las decimales. Nota que la cantidad de moles del soluto es de 0.0241 moles. Consideramos que el volumen del agua no va a expandirse al disolver la glucosa, lo cual es cierto, y entonces nos queda que el volumen de la disolución es igual al volumen del disolvente, en este caso 25 mililitros. Como es sobre litros de disolución, tenemos que pasar los 25 a, es la molalidad la que nos están pidiendo. Entonces los 25 mililitros de agua, recuerden que sería, como es molalidad, es sobre kilogramos de disolvente. Entonces tenemos que pasar los 25 mililitros por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre mililitro, nos queda que son 25 gramos. Lo pasamos a kilogramos, ya que es kilogramo de disolvente. 1 kilogramo tiene 1000 gramos y nos queda 0.0250 kilogramos. Por lo tanto, la molalidad sería los moles del soluto, 0.0241, entre los kilogramos del disolvente, 0.0250 kilogramos, igual a 0.964 molal. Recuerden que la M minúscula nos indica molalidad y que nos indica la relación de los moles sobre los kilogramos de disolvente. Les pido aquí que realicen este ejercicio de aplicación. Cualquier consulta me la hacen. Aquí tenemos otro ejemplo en donde nos dicen que una disolución de ácido clorhídrico contiene 36% en masa de ácido clorhídrico. Calculen la fracción molar de ácido clorhídrico en la disolución. Calculen la molalidad del ácido clorhídrico en la disolución. Entonces, vean que nos dan porcentaje en masa. Aquí vamos a hacer una conversión de una concentración física a una concentración química. Como es porcentaje en masa es 36%, podemos tomar una base de cálculo muy importante para los porcentajes que sean 100 gramos. Entonces, si tomamos que nuestra masa total es 100 gramos y el 36% es ácido clorhídrico, tendríamos que hay 36 gramos de ácido clorhídrico, que es lo que les explican aquí. Y el resto, 100 menos 36, serían 64 gramos de agua. Para la fracción molar, recuerden que la fracción son los moles del ácido clorhídrico entre los moles totales. Entonces tenemos que convertir esos 36 gramos de ácido clorhídrico a moles y los 64 gramos restantes de agua también a moles. Entonces, 36 gramos de ácido clorhídrico y un mol de ácido clorhídrico pesa 36.5 gramos. Recuerde que el cloro pesa 35.5 y el hidrógeno 1. Entonces nos da un total de 36.5 gramos. Un mol pesa 36.5 gramos. Lo coloco de esta forma de manera que se cancelen y me da que hay 0.99 moles de ácido clorhídrico. Ahora vamos a hacer lo mismo con el agua, 64 gramos, un mol de agua pesa 18 gramos y entonces al multiplicar 64 por 1 entre 18, vean que se cancelan los gramos, nos quedan moles, 3.6 moles de agua. La fracción molar, lo que vamos a hacer es los moles de ácido clorhídrico 0.99 sobre los moles totales, 3.6 más 0.99, eso nos da 0.99 sobre 4.6 y un total de fracción molar de 0.22. Ahora, lo que nos piden es la molalidad. Entonces, para la molalidad serían los moles de ácido clorhídrico sobre los kilogramos de disolvente. Ya vimos que hay 64 gramos. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro, entonces serían 64. Tenemos 64 gramos, no necesitamos la densidad ya que ya la tenemos en gramos y lo convertimos a kilogramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, de esa manera llegamos a 0.064 kilogramos de disolvente. Por lo tanto, la molalidad sería 0.99 sobre 0.64, 15 molal. Vean los diferentes resultados, que la fracción molar del ácido clorhídrico era 0.22, el porcentaje en peso 36% y la molalidad 15 molal. Aquí hay otro ejemplo, la densidad de una disolución que contiene 5 gramos de tolueno y 225 gramos de benceno. Vean que notan la fórmula, del tolueno C7H8 y el benceno es C6H6. Es de 0.876 gramos sobre mililitro.
calcule la molaridad de la disolución. Recuerden que la molaridad son moles de soluto sobre litros de disolución. Entonces, lo primero tenemos que considerar cuál es el soluto. Recuerden que es el que está en menor cantidad, entonces es el tolueno. Vamos a convertir los 5 gramos de tolueno, por lo tanto, a moles. Entonces, 5 gramos, un mol de tolueno C7H8 pesa 92 gramos por mol. Y entonces nos queda que se cancelan los gramos, nos quedan moles 0.054 moles. Y ahora ocupamos los litros de disolución. La disolución está formada por 5 gramos más 225 gramos, esos son 230 gramos. Y aquí tenemos que la densidad es 0.876 gramos por mililitro. Entonces los 230 gramos y un mililitro pesa 0.876 gramos. Se cancelan los gramos y me da 263 mililitros. Por lo tanto, la molaridad, que van a ser los moles de tolueno entre los litros de disolución, es igual a 0.0254 sobre 263 mililitros. Luego convertimos estos mililitros a litros. Un litro tiene 1000 mililitros. Y el resultado, al hacer la operación, vean que es 0.21 molar. Y entonces, vean que estos son los ejemplos. Recuerden siempre hacer el ejercicio de aplicación y mañana les estaré enviando los problemas a resolver. Antes de concluir, vamos a hablar acerca de las propiedades coligativas. Vean que es muy importante, además el próximo laboratorio va a ser de propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son 4. El abatimiento de la presión de vapor o la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de fusión y la ósmosis. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En el abatimiento de la presión de vapor, fíjense que si yo aquí tengo un disolvente puro, esta sería la presión que ejerce el disolvente puro. Vean todo lo que haría bajar aquí el codo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un disolvente más soluto, entonces la situación, la presión de vapor es esta distancia. Al tener un disolvente más soluto, o sea, en una disolución, vean que la presión de vapor es esta diferencia, la diferencia entre este y este. ¿Qué nos dice eso? Que la presión de vapor de una disolución es menor. Ahí pónganse a pensar que recuerden que la presión de vapor es la velocidad con que escapan las moléculas del disolvente o los componentes del disolvente hacia el estado gaseoso. Pues lo que sucede es que el soluto hace que este escape de las moléculas del disolvente hacia el estado gaseoso sea más difícil. Entonces con eso disminuye la presión de vapor. Fíjense que un ejemplo es la ley de Raoult. Lo podemos considerar con la ley de Raoult. La ley de Raoult nos dice que la presión de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A. Entonces, si yo tuviera agua pura y digamos que su presión de vapor es de 17.5 torr, ¿qué sucede si ahora lo que tenemos es agua en una disolución con una fracción molar de 0.8? Entonces vean que la presión de vapor sería 0.8 por 17.5, 14 torr. Vean que al no estar puro, entonces disminuye la presión de vapor. Aquí tenemos un ejemplo de la propiedad coligativa de disminución de la presión de vapor, en donde nos dicen que la glicerina C3H8O3 es un electrolito no volátil con una densidad de 1.26 gramos por mililitro a 25 grados Celsius. Calculen la presión de vapor a 25 grados, o sea, la misma temperatura, de una disolución que se preparó agregando 50 mililitros de glicerina y 500 mililitros de agua. La presión de vapor del agua pura es de 223.8 torr. Entonces, para resolver este problema vamos a seguir esta fórmula. Tenemos la presión de vapor del agua de 23.8 torr y tenemos que encontrar la fracción molar. Recuerden que para encontrar la fracción molar lo que tenemos que hacer es encontrar los moles tanto del soluto como del disolvente. Entonces tenemos que se agregó 50 mililitros. Los 50 mililitros los vamos a convertir en gramos empleando la densidad por 1.26 gramos sobre mililitro. Aquí lo tenemos. Se cancelan los mililitros y ahora lo tenemos que convertir a moles. El peso molar de la glicerina es de 92.1 gramos. Ya saben cómo calcularlo. Se me cancelan ahora
los gramos con los gramos me da el resultado en moles. Entonces el resultado es 0.684 moles. Luego se preparó con 500 mililitros de agua. Ya sabemos que la densidad es 1 gramo por mililitro. Me queda en gramos. Y el peso molar del agua es 18. Y entonces aquí me queda en moles 27.8. Por lo tanto, la fracción molar del agua va a ser igual a 27.8 sobre los moles totales. 27.8 más 0.684 me da 0.976 esta división. Entonces, la presión de vapor va a ser la fracción molar del agua por la presión de vapor del agua pura. Sería 0.976 por 23.8 igual a 23.2 torr. Aquí les vuelvo a pedir que resuelvan este ejercicio de aplicación.